en un solo interruptus. Eh, Vamos a repetirlo, pero es que ha sido así. Venga, vamos a Un ponerlo. solus Solus interruptus. interruptus. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Sondebueu nos trae a Lutaro, o Luzaro, no sé cómo se pronuncia, Wings of Agony. Es un vídeo oficial, como decía, lo patrocina Sondebueu, es una banda de Canadá. Es death metal melódico. Dice que esta es la canción con la que lo engancharon a Sondebueu, así que dice, suelto sedal y a ver si os pesco. Mm. Así que bueno, oye, Si es death metal melódico, seguro que a mí me pesca rápido. el hype ya lo tenemos, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Come with me. You're destined to stay. A world awakening, forged from your dreams. Bueno. Ha sido una sorpresa por varias razones. A ver, la primera de ellas es que, bueno, a ver, vamos a hablar de la vocalista Krista Schipperbottom, creo que se llama. Em, Me ha gustado mucho porque tiene un muy buen registro melódico, pero súper potente.
Tiene unos registros medios demoledores, pero ya cuando sube hace un agudo que es Soberbio. soberbio, esa es la palabra, potente, cristalino, con intensidad, potencia, lo tiene todo, ¿vale? Es decir, de hecho, hice el gesto así, digo, me va a reventar un tímpano, ¿vale? Digo, Sí, sí, tiene un buen agudo la moza, ¿eh? claro, yo ya de por sí que tengo acúfenos, con que tú imagínate tú si voy a terminar, pues como el capitán, ¿no? Aquí más sordo que... vamos a repasar un poquito, ¿vale? Krista Schipperbottom a la voz, Víctor Bucur, guitarra y coros, Chris Pacey, bajo, Cory Hoffin, batería y John Raposo a la guitarra. Bueno, a ver, ya cuando te metes en un grupo de death metal melódico y llevas una Jackson, el sonido ya más o menos se intuye, ¿vale? Es decir, cuando llevas una Jackson es que quieres ese sonido súper potente. Creo que el bajo también es Jackson. Sí, el bajo es Jackson y la guitarra, una de las guitarras por lo menos es Jackson, creo que también. Y Sí, la otra es LPD o algo así. Vale. A ver, aquí destaca sobre todo la batería y la cantante. ¿Vale? Me ha decepcionado un poquito el solo que ha hecho el guitarra, que no identifico ahora mismo cuál de los dos es en cuanto al nombre, pero mm, normalmente en este tipo de canciones los solos suelen ser muy intensos, muy rápidos y breves, ¿vale? Si ha hecho solamente esas cuatro notas en el tiempo que le ha tocado hacer el solo, es que la cosa no va bien. Es decir, que no da para mucho más. ¿Sabes lo que te digo? estás hoy Estoy, estoy, crítico, ¿eh? estoy crítico hoy, sí, efectivamente. No, pero, a ver, si yo soy el guitarrista y me dan 10 segundos de solo, ¿vale? Yo lo que hago es hago un sweep picking, hago un tapping, algo que digas tú, Que llame la atención. que llame la atención y digas tú, ostras, ¿vale? Aquí estoy yo. Eh, o unos slides que digan algo, ¿no? eh, o el recurso de hacer una segunda voz a lo que está cantando la vocalista, pero También. me he quedado ahí en un solo interruptus. Eh, vamos a repetirlo, pero es que ha sido así. Venga, vamos a Un ponerlo. solus interruptus. Solus interruptus, sí. Este es el típico solo que hacían mis amigos cuando montaban las bandas de adolescentes. ¿Vale? Es el típico solo que se hace cuando montas una banda y llevas 3 meses. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, porque es lo que sabes hacer, porque tu técnica no da para más. Que sabrá hacer muchas más cosas, pero Se ha quedado corto. se ha quedado corto. Si eso es lo que él ha querido hacer, porque ha elegido hacer eso, se ha quedado corto. Se ha quedado que no demuestra lo... A lo mejor es un buen guitarrista, pero no lo está demostrando. A ver qué hace. Lo A mismo ver. ahora hace el otro guitarrista, hace otro solo, Bueno, ¿no? o en la segunda parte de la O el canción. mismo, ¿no? Y me calla la boca, espero. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo, pero de momento me ha dejado así. Sin embargo, muy buenas sensaciones. El batería Es muy bueno. tiene un juego de muñecas con la caja y con el doble bombo, buenísimo. El bajista, todo correcto, sin alardes, pero todo correcto, no tengo ninguna pega, ni el guitarra rítmico tampoco tengo ninguna pega. Está haciendo lo que debe de hacer. Ya. Eh, Lo dicho, funcional, sin alardes, es lo que se espera de ellos. Fantástico. En ese sentido, la mano derecha les funciona súper bien. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la canción. Bueno, por cierto, en cuanto a la temática de la canción, bueno, pues es... mm, a ver, es una metáfora como en plan también de dos caminos. Habla de la libertad, pero también habla de, bueno, habla de unas alas
que simbolizan la libertad, pero que están cargadas a la vez de dolor y de sufrimiento, ¿no? Porque habla de luchar contra un tormento interno, em, que siente que el mundo la arrastra hacia la destrucción. Supongo que la voz de gutural es la rabia que transmite. Bueno, Sí, sí, imagino. hay que decir que el gutural de Krista es su punto más bajo, tiene que trabajarlo, se queda ahí como en un... tiene buena intención, pero no termina de Sí, convencerme. no. A mí me ha sorprendido que hiciera, porque lo estaba. Claro, Hubiera cantado toda la canción claro. así de melódico, hubiera estado Yo te digo una cosa, de yo, narices. yo tengo la capacidad vocal que tiene ella con el melódico y con esos agudos que puede hacer, y no Y hago el guturales gutural no hubiera porque, hecho yo tampoco. claro, porque potencio mis habilidades. Aquí la lástima es que al hacerle el gutural ha descubierto una faceta de ella que tiene que trabajar. Que está bien, es correcto, pero no es brillante, ¿vale? Eh, una de dos, eso o lo tiendes hacia un screaming más agudo, ya que ella sabe hacer agudos muy bien, Sí, y queda en plan potente, en plan Cradle, o lo tiro hacia lo grave, para que quede más, con más cuerpo, ¿vale? Pero más Slaughter, se queda en el medio y como con poca potencia. Entonces, ay, ¿eh? Se queda ahí. no termina de convencerme. La actitud de ella es fantástica, ¿vale? Em, Ha sido un Growl Interruptus también. bueno, pero lo correcto, lo salva, pero Sí, sí, no, no. está Lo bien. que pasa que a mí, la verdad que tal y como estaba cantando, Claro, me ha sobrado un poco. ¿sabes lo que pasa? Que ella ha cantado tan bien la parte melódica y tiene tan buenas cualidades cuando sube, que es apabullante los agudos que hace, que es Yo, una lástima. yo para hacer los guturales hubiera cualquiera de ellos, Mm, que a lo mejor le sale más grave, o no. claro, claro, claro. Am, bueno, con el tema de la letra, dice que aunque sean alas marcadas por la agonía, siguen permitiéndote volar, elevarte y resistir, y que no hay rendición incluso en medio del sufrimiento. ¿Vale? Pues todo esto dice la letra. Bueno, Qué vamos a profundo, continuar. ¿no? Espero que el guitarrista me calle la boca y me demuestre que es un muy Que buen te dé un guitarrista. zas en toda la boca, vamos. Ojalá me equivoque. Go
fíjate el tema de cómo hace el primer guitarrista, el que hemos criticado antes, bueno, he criticado yo antes, en la parte rápida, ¿vale? Em, Eso que ha hecho es una figura, es decir, es una forma de ejecución que es típica, es la más básica que hay si quieres aparentar hacer un solo rápido, ¿vale? Que si estás aquí es con estos dos dedos, ¿vale? Vas intercambiando, vas subiendo, ¿vale? Lo haces muy rápido, ¿vale? Pero básicamente es eso, no te mueves de ahí, ¿vale? Entonces, eso es el ABC. Sin embargo, la, la propuesta del segundo guitarrista, que ha tenido un momento más breve, ¿vale? Ha tenido un... La primera parte no me ha gustado porque era en plan ir nota a nota, parecía como la intro de Pulp Fiction, ¿vale? Sí. Para que me entiendas, ¿no? Pero la segunda parte sí ha hecho como una frase en la que me ha dicho algo diferente, ¿vale? No sé si lo puedo recuperar. Bueno, voy a ir con el primero, porque, a ver, es decir, tin, 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 muy sencillo. Y ahora fíjate en el gesto de anular y meñique, ¿vale? Que es con lo que va a jugar de ir intercambiando uno dos uno dos uno dos pero de ahí no se va a salir. ¿Te has fijado? Es todo el tiempo el gesto del tapping, Sí, sí. ¿vale? Con los dos dedos, ya está. A ver, es muy aparente, pero demuestra que es limitado, ¿vale? A ver, pero que- le da otra oportunidad, pero es que no. Venga, vamos con el otro. ¿Vale? Eso es simplemente es una progresión en la misma cuerda hacia arriba, ¿vale? Pero Ya. es tacatá, tacatá, tacatá. Venga, Pero estás con el hacha de guerra. ¿qué? Que estás con el hacha de guerra hoy. Joder, es que esperaba más. Esto es el momento Pulp Fiction que digo yo. Venga, ahora sí. No es mucho más elaborado que el anterior, pero me dice otra cosa. Me propone algo. ¿Sabes lo que te digo? Ya. Sí. Así que los solos tienen que Son ser más, mejorables. son muy mejorables. Em, no, también, a ver, la parte rítmica es muy funcional, pero siempre se tira media canción haciendo el mismo riff, ¿vale? Ya. Eh, y en el cuarto compás terminan en un armónico saturado y vuelven a empezar, ¿vale? A ver, no, ¿sabes lo que pasa? Claro, Eh, es que estamos acostumbrados a todos no, los no, virtuosos de lo, ahora. lo que ocurre que el death metal melódico ha cambiado en los últimos años y antes este era el nivel y ahora se les pide mucho más. Ahora Ya. los guitarristas que están saliendo del death metal melódico o del death metal normal, ahora son gente con muchísimos más recursos. Entonces ya como que el estándar ya está aquí, amigo. Ya ha Hay subido, que, sí. hay que, hay que currárselo Evoluciona. más. Correcto, correcto.
Así que bueno, pues seguimos. Esta banda tiene mucho que agradecerle al batería, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. Pues que el batería es un disparo, el tío, ¿no? El batería... El doble bombo, yo mm, no sé cuánto BPM estaría dándole, Cory, pero vamos. Cory Fogin, o Hoffin, Cory Hoffin, te salva los muebles muchísimo, ¿eh? En esta canción. Sí, Em, porque, porque tiene mucha pegada, es muy técnico porque lo que lo hace con el mínimo movimiento, ¿vale? Es tipo varone. ¿Sabes sí. lo que te digo, no? Entonces, es todo muñecas, todo juego de pies, y el tío es espectacular, es una ametralladora. Es una ametralladora. Pero, pero es una Gatling. Sí, sí, además, el colega que no cambia el gesto y da más miedo todavía, ¿vale? Porque no sé si voy a pillar aquí la cara del batería, pero es... Tiene una cara de, si no te gusta mi música, después ajustamos cuentas. Eh, Tremendo. Se parece a mi amigo Urco. Sí, a Urco, sí, es verdad. Se parece a Urco. Es tremendo, ¿eh? Qué bueno es. Es muy bueno, ¿no? Es fantástico el batería. Además se le ve lo de la muñeca solo mirándole cómo tiene cogida la baqueta. Sí, es que su posición es aquí, Que está tirando ¿sabes? Ahora de no, muñeca, sí. sí, sí, sí. Vamos, es que al principio se ve, a ver si podemos apreciarlo en algún momento. A ver. Es que enfoca en muy breves momentos al batería. Deberían de darle más protagonismo al batería porque es un animal. Sí, Es fantástico. Así que bueno, a ver, aquí es cuestión de, son buenos, pero podrían ser excelentes, ¿vale? Tienen muchos puntos buenos. La parte rítmica lo hacen muy bien. sí, Mm, además han armonizado las dos guitarras ahí sí, sí. perfectamente. Hombre, Perfectamente haciendo las notas que estaban haciendo. sí, a la velocidad que hace la armonía, sí, claro. Claro, Eh, pero me refiero, la base rítmica está muy bien, es muy potente, es muy efectiva. Me gustaría que variara un poquito más, que fueran más creativos, ¿vale? Los solos más elaborados, ¿vale? Lo que han tocado lo han tocado bien, pero se me hace corto para la calidad que le presupongo que debe de tener esta banda. ya. Curraroslo más, ¿vale? El batería genial y ella, pues, o que la parte melódica es un 10, pero los guturales o me planteas, va por buen camino, es decir, son buenos, pero Sí, no, eso... podrían ser de quitarte el hipo, ¿vale? Entonces, o trabajas los guturales o eliminas los guturales. ¿Qué pasa? Que es death metal melódico.
Entonces, al ser death metal, tiene que incorporar guturales. Sí, pero yo los guturales probaba con... De hecho, al final, antes O, de que los hiciera ella, no sé quién los habrá hecho. Lo mismo los ha hecho ella también, pero esos sí han quedado bien. Que luego ha entrado ella y dices, joder, que se nota. sí, sí, sí. Em, a lo mejor podría hacer los guturales uno de los músicos Claro, por eso te y ella digo. encargarse de la parte melódica, que podría ser, ¿no? Bueno, pues amigos, comentadme. Últimamente voy con la escopeta cargada, Sí, sí, ha sacado el hacha de guerra y... pero ¿sabes qué? No, pero eso significa que me importa, porque si me diera igual, diría, bueno, vale, tal, pero cuando veo potencial y que, ¿sabes lo que te digo? Y que es una pena que no lo desarrollen Sí, sí, y casi podría decantarme, porque aquí lo que falla aquí falla la parte compositiva, es decir, de elaborar el tema melódico, ¿sabes? Necesitamos yo qué sé, ¿qué te digo yo? Necesitan a un Mao ahí que les haga a un Mao, a una Miyako. a una Miyako o a un, ¿me entiendes, no? Es decir, gente que Sí, realmente te elabore la música y le dé una vuelta, ¿vale? Entonces, pecan de sencillez, podría ser, ¿vale? No de ejecución porque lo hacen bien, pero mm, lo bueno es que pueden mejorar mucho. sí, ¿no? Sí. Es decir, que no Que es, escucha, que lo mismo luego escuchamos otra canción y son claro, unos claro, virtuosos. ¿Eh? claro, pero vamos, aquí estamos para decir qué es lo que nos ha parecido, así que, bueno, pues esto es lo que me parece. No, no se nos vaya a enfadar Martín. No, hombre, no. Son de Bueu, nos gusta la banda, pero pienso que puede ser mejor. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Em, si queréis poner comentarios de decir que no tengo ni idea, me lo decís también. Y lo También, mismo, que oye, nosotros aceptamos críticas sin también. problema, es mi visión. No, Eh, no será la primera vez que me dicen que no tengo ni puñetera idea de bueno, música. Es sí lo a que... ti sí te ha gustado la banda. A mí sí, sí. ¿Lo ves? Son dos visiones. Claro, pero eso es porque como yo no tengo oído musical, ni he Pero no, estudiado música, ni es que, nada, no, pero es que eso no importa, pues David, porque al final la música o te transmite o no te transmite. Es decir, en este sentido, a ti si te ha llegado, a mí me ha llegado, pero en el apartado técnico creo que puede ser mejor. Ya está, no, tampoco, es decir, para nada he dicho que es una mala banda. Y la canción también es chula, es decir, tiene bien estructurada la canción, pero bueno, ya está. Dos formas de apoyarnos, retomando un poquito, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, que tiene dos niveles. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho Son de Boeu, ¿no? Desde 2 hasta 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerlo están abajo en la información de la reacción. Ahora hay una cosa nueva que si simplemente quieres ayudarnos al canal para seguir con nuestra labor, pero ya está, hacer una pequeña aportación, hay un enlace que es invitarnos a un café, ¿vale? Lo que supondría el importe de un café de barrio, no un café de sí, lujo. de Pues Starbucks, no. no, efectivamente, pues ahí lo tenéis también y agradecidos que estamos. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.